Buenos días a todos y todas. Bienvenidos a esta clase de introducción a las redes informáticas. Estamos ya en este ciclo 2 de este año 2020. Y pues, como ya veíamos la clase anterior, pues hacíamos toda una introducción a la materia, todo lo que vamos a ver. Entonces este día vamos a entrar ya en contenido. Y lo primero que obviamente necesitamos saber es qué es una red informática. Así es que antes que nada quisiera escuchar la opinión de alguno de ustedes. Como sé que muchas veces, para no tardarnos tantos, voy a hacer de forma dedocrática. Voy a pedir la opinión en este caso de una señorita y de un caballero para que me contesten la siguiente pregunta. Vamos a comenzar con Juan Carlos Mengíbar. Juan Carlos, para usted, ¿qué es una red informática? Es, digamos, que para decirle más en concreto, como lo que tienen los ciberes, o lo que nosotros estamos utilizando, las redes que nosotros utilizamos actualmente. Eso es lo que yo entiendo. Que nos podemos comunicar de una computadora a otra según la base del tipo de red que estemos utilizando. Eso creo yo. Ok, muy bien, gracias Juan Carlos. Vamos a escuchar a Carla. Carla, ¿qué entiende usted por una red informática o red de computadoras? Podría ser un conjunto de software interconectados entre sí o nodos. Ok. Gracias, Carla. Recordemos que nosotros estamos construyendo conocimiento y pues la opinión de cada uno de ustedes siempre es muy valiosa y muy tomada en cuenta. Y sobre todo en esta materia, va a ser una materia en la cual van a haber de alguna forma también otras estrategias de evaluación y de metodológicas también, porque a diferencia de la materia anterior que estuvimos, pues que era muy práctica, ahora en ciertas unidades hay mucho contenido teórico y por lo tanto la metodología cambia y también los procesos de evaluación cambian. Entonces yo voy a tomar muy en cuenta la participación de ustedes en clase cuando se les haga algún tipo de preguntas, o ustedes también pueden preguntar en cualquier momento cualquier duda que ustedes puedan tener. Tenemos ahí entonces, ya se halló la pregunta, ¿qué es una red informática? Le coloqué inclusive la palabra informática, porque si solo digo que es una red, muchas veces podemos tener muchas definiciones, ¿verdad? Porque la palabra red es bastante genérica. Entonces, si yo especifico, ¿y por qué no le coloqué inclusive una red de computadoras? Porque realmente, inclusive el término red de computadoras ya quedó un poco ambiguo, ya que ahora no necesariamente el término de redes aplica solo para computadoras, ¿verdad? Sabemos que hoy obviamente aplica para muchos otros tipos de dispositivos, como lo son televisores, teléfonos e inclusive, obviamente, bueno, teléfonos móviles, inclusive también teléfonos fijos, eh, también lo que son aparatos electrodomésticos, de que muchos de ellos inclusive ya se aplican redes. Entonces, por eso es que ahora ya es más genérico y hablar de red informática ya de una forma más global. Entonces, como ya lo decían ustedes, los que opinaron respecto a la pregunta que yo hice, es una red, en este caso una red, ¿verdad? Es un conjunto de ordenadores y periféricos. Si ven, ya no solo dice ordenadores, se refiere a computadoras, sino que también todos aquellos periféricos, como por ejemplo impresoras. Sabemos nosotros hoy en día que hay muchas impresoras que ya no necesitan probablemente tener un cable para conectarla a su computador y poder imprimir. Ahora hay muchas impresoras que tienen wireless, Wi-Fi, para que a través del Wi-Fi o a través de Bluetooth se puede mandar a imprimir. También están los escáneres, inclusive algunos tipos de discos de duros multimedia, etcétera. Obviamente que están conectados entre sí. Y
En algunos casos nosotros sabemos que muchos de estos dispositivos también están conectados a través de Internet y por lo tanto también ahí se forma lo que es una red. Y si es a través de Internet, nosotros sabemos que ahí podemos tener muchísimos equipos conectados, ya no solo a nivel local, sino a nivel global, a nivel mundial. Entonces, eso es una red informática, ¿verdad? Cuando decimos, obviamente es un conjunto. ¿Por qué conjunto? Porque son muchos. Y la palabra clave es conectados, ¿verdad? La palabra clave es conectados. ¿Y de qué forma se conectan? Pues ya lo vamos a ir viendo en el transcurso de la clase. Vemos ahí la imagen, cómo podemos tener nosotros esa pequeña estructura de red. Muchos de ellos se hace la referencia como que están conectados a través de probablemente algunas componentes alámbricos, ¿verdad? Pero en otros casos vemos algunas imágenes de computadoras o laptops ahí, de que se le ve como la figura, de una figura circular, que eso sí simula, obviamente que es, como lo dice en la parte de arriba, es un cliente Wi-Fi, porque no necesita cables y por lo tanto siempre estaría formando una red. Entonces, hoy en día o cada vez en la actualidad se está utilizando mucho más las conexiones de red de forma inalámbrica y ya poco se va utilizando lo que son las redes alámbricas, ¿verdad? Es una realidad que tenemos y que cada vez que avanza el tiempo, obviamente la tecnología avanza y por ende hay nuevas formas de cómo poder conectarnos. De eso se trata una red informática. Ahora bien, nosotros podemos tener una red informática, pero en realidad, ¿para qué me sirve una red informática? Obviamente, si yo quiero estar en una red informática, uno de los procesos principales que yo voy a desarrollar es la transmisión de datos, ¿verdad? ¿Y qué es la transmisión de datos? Como lo menciona acá, obviamente es el proceso mediante el cual se transmite información entre dos o más puntos. No necesariamente computadora a computadora, puede ser de un teléfono, puede ser, como ya decía, a un televisor, puede ser, inclusive, hay muchas, otro tipo de electrodomésticos como lavadoras o hasta cocinas, ¿verdad? Que traen muchos dispositivos electrónicos que también nos permiten comunicarnos, aunque sabemos que lo más típico es a las computadoras, de escritorio, laptops, teléfonos, equipos de sonido, inclusive, ¿verdad? Hoy en día. Entonces, esa transmisión de datos que se realiza, obviamente, a través de la red, de un punto a otro punto, hay muchas formas de cómo hacer esa transmisión de datos. Una de ellos es unidireccional, la segunda es semiduplex y la tercera es duplex completo. Es decir, para transmitir datos no necesariamente hay solo una forma. Hay muchas formas y dependiendo la que yo necesite o la ideal para aplicar en determinado lugar, es la que se debe seleccionar. ¿A qué se refiere la transmisión de datos unidireccional? Esa transmisión de datos significa que los datos van en un solo sentido. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un punto A y tengo un punto B, solamente puedo mandar datos del punto A al punto B en una sola dirección. ¿Ve? O lo contrario, solo puedo mandar datos del punto B al punto A, pero no de forma recíproca, ¿verdad? Entonces a eso se refiere unidireccional. Una sola dirección puede enviar los datos. La segunda es semiduplex. Los datos van en un sentido primero y después en el otro, pero nunca al mismo tiempo. En este tipo de transmisión, aquí sí, podemos enviar datos de ambos puntos, de A a B y de B a A. Pero para que tenemos a A que envía datos a B, tiene que esperar B que le lleguen los datos que le envía A para después él poder enviar datos a B, de enviar datos a A, por ejemplo, ¿verdad? O una computadora a otra. No podemos mandar al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces es una situación que en algún tipo de dispositivos aplica.
Y la tercera es la full duplex o duplex completo. En este caso, los datos van en ambas direcciones al mismo tiempo. Un ejemplo de duplex completo sería las líneas ADSL, ¿verdad? Que son normalmente las líneas telefónicas en las que nosotros conocemos, ¿verdad? Muy bien, que obviamente los datos o la información van en tiempo real y por lo tanto se puede hacer en cualquier dirección al mismo tiempo y no hay ningún problema. De hecho, en la mayoría de trabajos, hoy en día es la que más se utiliza, obviamente, ¿verdad? En la que nosotros en tiempo real podemos estar comunicándonos o enviando datos y recibiendo al mismo tiempo. Obviamente eso uno sabe que tiene muchas ventajas y desventajas. Cada una de las formas de transmisión tiene ventajas y desventajas. Porque nunca va a ser lo mismo. Por ejemplo, en una semiduplex, que usted sabe y está seguro que los datos que yo estoy enviando van en una sola dirección, usted ocupa todo un ancho de banda, por ejemplo, para enviar toda la información. Mientras que en la duplex completo, obviamente se requiere que haya inclusive mayor ancho de banda para que la información llegue en tiempo real o al mismo tiempo a ambos puntos. Por lo tanto, hay mayores ventajas en algunos casos, pero también así son mayores requerimientos los que necesita. Eso en cuanto a la parte de la transmisión de datos, ¿verdad? Que es lo de los aspectos fundamentales que yo hago dentro de una red. Y cuando me refiero a datos, no necesariamente refiero, voy a mandar un archivo. No, datos es un audio, así como usted ocupa WhatsApp y usted envía un texto, envía un audio, envía un video, envía una imagen, ¿ve? Todos estos son datos que está transmitiendo. Y usted sabe que dependiendo del tipo de datos que transmite, así es la cantidad de tiempo que se tarda la transmisión y por ende también de ancho de banda que consume, ¿verdad? Eso es una realidad respecto a la parte de la transmisión. Para que nosotros podamos hacer una transmisión de datos, obviamente necesitamos que haya una comunicación en la red. Porque probablemente muchas veces está conectado o estamos conectados a una red, pero a veces que la comunicación falla. Entonces, es importante tomar en cuenta que debe de existir una comunicación real entre los ordenadores o entre los equipos o entre los dispositivos que yo quiero tener conectados. Y para eso tenemos que hacer obviamente uso del hardware y del software, ¿verdad? Eso es elemental, ¿sí? ¿Por qué? Porque las comunicaciones tienen que ver con ambos casos, y no solo el software, sino que también el caso del hardware, porque usted puede tener un software, pero si no tiene el hardware ideal o adecuado para aplicar la red o la comunicación en la red, no sirve de nada. Y por lo tanto también, si tiene el hardware, pero no tiene el software, también de igual forma no le sacan ningún tipo de provecho a ese hardware. Es importante tomar en cuenta que, como lo menciona en esta parte, el soporte de comunicaciones de hardware y software viene determinado por el hardware que se utiliza y por el software que se necesita para ejecutar dicho hardware y para intercambiar información con la red. Entonces, aquí viene la pregunta, una pregunta que ya voy a necesitar que me ayude alguno de ustedes. Serían ya otras personas que quiero que me contesten. ¿Cuál será un ejemplo o a qué nos referimos cuando decimos un hardware de red? Porque si nosotros decimos la palabra hardware de computadora, por ejemplo, y uno ya sabe que está el monitor, está el CPU, está el mouse. Pero cuando nos referimos ya a un hardware específicamente relacionado a la red, ¿cuál podrá ser un hardware de red? Ayúdeme ahora, Alejandro Alfaro. ¿Qué considera usted? ¿Cuál podría ser un ejemplo de un hardware de red? O sea, un hardware que sea necesario que se aplique dentro de las redes de datos. Ahí en ese caso tenemos el cable de Ethernet. El cable Ethernet. Ok. Es un hardware, ¿verdad? ¿Por qué es hardware? Porque se puede tocar, es algo físico, ¿verdad? Dentro de hardware hay subdivisiones que ya las vamos a conocer también, ¿verdad? Ok, gracias, Alejandro.
Ahora otra señorita. Ok. Tenemos ahí a Elena Mejía. Ayúdenos, Elena Mejía. Si hay hardware de red, bueno, ya mencionaba en este caso Alejandro un ejemplo. Menciónanos usted otro ejemplo que usted conozca o considere que se refiere a hardware de red. Podría ser como el hardware de salida ¿Cuál? ¿Cuál hardware de salida? de la computadora Ajá, o el disco duro. pero el disco duro es un hardware genérico de la computadora, pero algo que sea específicamente para la red. Como lo decía, por ejemplo, Alejandro, que él decía un cable Ethernet, ¿verdad? ¿Usted sabe qué es un cable Ethernet? Porque eso se me olvidó decir, Alejandro, que tal vez él lo sabe, pero no nos explicó, ¿verdad? A través de eso nos conectamos de una forma así no inalámbricamente a la red, como por ejemplo en la universidad que están esos que parecen tomas. Ya teniendo el cable podemos agarrar internet a nuestra máquina. Parecido como el que ven ustedes en la imagen de la presentación. Sí, así es exactamente. Ok. Elena, entonces, no sé si encontró un ejemplo o si se le vino a la mente algo más concreto de lo que nos mencionó anteriormente. No. No, vaya, no hay problema, no se preocupe. Veamos entonces a qué nos referimos con la parte de hardware de red. Este está formado por los componentes materiales. O sea, materiales significa que se pueden tocar, tienen que ser físicos. Y aquí está lo importante, miren, que unen las computadoras. Ojo, que unen las computadoras. Es distinto el hardware normal de una computadora porque ya decíamos un mouse, un teclado, inclusive un escáner. No, aquí nos referimos a un hardware que une las computadoras. Es decir, ¿cómo voy a unir mi computadora con la computadora de una de ustedes, por ejemplo? ¿Verdad? ¿Qué necesito yo? Necesito un hardware de red. En este caso dice, hay por ejemplo dos componentes importantes de eso. Hay más, no solo son esos dos, pero de entre los más importantes están, uno, los medios de transmisión que transportan las señales de los ordenadores. Aquí típicamente se habla de cable estándar, que muchos de ellos obviamente están ahí en esa imagen que vemos nosotros a la derecha, o también cables de fibra óptica, aunque también hay redes sin cables que realizan la transmisión por infrarrojos o por radiofrecuencias, ¿verdad? Que nosotros obviamente los conocemos. A esto se llaman medios de transmisión. Es decir, para poder transmitir una información es necesario tener hardware, ¿verdad? Y ya decíamos, inclusive Alejandro nos ponía un ejemplo del el cable Ethernet, que es el que la mayoría de nosotros probablemente conocemos, o tal vez lo habíamos visto, pero tal vez no sabíamos cómo se llamaba. Obviamente dentro de esta misma asignatura, en su momento vamos a ver de qué forma aprendemos a construir también esos cables. Esos cables también ya los venden creados de fábrica, pero lo más práctico obviamente es que cada uno de nosotros podamos crearlos, ¿verdad? De forma manual. Y no solo ellos, ¿verdad? Están los de fibra óptica, como menciona ahí, e inclusive ahora obviamente la tecnología que ya comentábamos, que para la transmisión de datos ya no necesitamos alambres, ya no necesitamos que algo sea a través de cableado, ¿verdad? Sino que se da a través de hecho muchos están ocupando el Bluetooth últimamente, y obviamente el Wi-Fi, ¿verdad? El Wi-Fi, las redes inalámbricas. Entonces es uno de los componentes que tiene que ver la parte del hardware, en los medios de transmisión. Otro de los componentes es el adaptador de red. En este caso, que es un adaptador de red, es aquel que permite acceder al medio material que conecta a los ordenadores.
otra palabra, recibir paquetes desde el software de red. ¿Ve? A través del software de red se va a recibir paquetes y lo va a transmitir, ¿verdad?, las instrucciones y peticiones a otras computadoras. El adaptador de red, como nosotros lo vemos en esa imagen, en este caso ya nos referimos a una tarjeta. Por ejemplo, puede ser, como se ve ahí, de tipo PSI, que es una tarjeta que va incrustada, obviamente, en la computadora, y allá logramos ver donde dice acoplado en el equipo, donde está el conector Ethernet, ¿verdad?, que es un tipo de conector, en este caso, hembra, de tipo RJ45, para poder conectar nuestro, bueno, ahí va incorporado la tarjeta Ethernet y ahí se puede conectar obviamente el cable Ethernet. Esta adaptador de red es la tarjeta, ¿verdad? También inclusive ahora hay simuladores, como por ejemplo si es de tipo USB, y de esta forma nos va a permitir esa tarjeta poder comunicarnos, obviamente, ¿verdad?, entre un equipo y otro. Entonces, si bien necesitamos un cable, el cable de nada nos va a servir si no tenemos dónde conectarlo, ¿sí? Entonces, o sea, es obvio, ¿verdad? Dentro del hardware de red yo necesito, en otras palabras, el adaptador de red donde lo necesario, donde va todo lo electrónico, la lógica de cómo funciona la transmisión de datos o quién lo hace. Y el otro aspecto es a través de quién lo va a transmitir, ¿verdad? ¿Y a través de quién? A través del cable, ya sea cable UTP, cable de fibra óptica o si va a ser de wireless, pues obviamente no voy a necesitar un conector de eso. Más sin embargo, siempre va a ser necesaria el adaptador de red, porque el adaptador de red no necesariamente estamos hablando de un adaptador de red alámbrico o cableado, sino que también usted puede tener un adaptador de red inalámbrico, ¿sí? Ya sea para laptop o inclusive hablamos de computadoras de escritorio, ¿verdad? Que muy pocos se utilizan en cierta forma ya, pero siempre obviamente existen. Es importante saber que la información se transfiere en forma de dígitos binarios, o mayor conocido como bits. Así se transfiere la información. En otras palabras, con unos y ceros. Es decir, lo que nosotros estamos enviando como datos, como información, ya sea ese video, ese texto o esa imagen, cualquiera de esos casos, lo que hace esa tarjeta obviamente ya tiene toda una programación interna y ellos lo que hacen es transferirla, pero en formato binario. Como nosotros sabemos, las computadoras se comunican a través de formato binario. Y estos pues que pueden ser procesados por los circuitos electrónicos de los ordenadores, ¿verdad? Obviamente nosotros, creo yo, jamás vamos a entender cómo la computadora convierte en milisegundos esa información para poder ser enviada a otro ordenador. Pero eso ya es algo que está programado. Esa es la parte del hardware de red. Ahora viene lo siguiente. Ajá, pero para que ese hardware, ese adaptador de red, ese cable funcione, necesitamos algo que le dé vida a eso. Necesitamos el software. Y entonces aquí viene la parte importante de qué será un software de red. Y antes de colocarlo, también quisiera escuchar alguna opinión de algunos de ustedes. Vamos a consultarle en este momento a Eliezer Villanueva. Perdón. Díganos, Eliezer, ¿cuál sería un ejemplo de un software de red? Porque si solo decimos software general, podemos decir, software es como un programa. Ya sabemos que software es un programa, pues como Word, como Excel, pero esos son para oficina, ¿verdad? Pero en este caso, un software de red. ¿Cuál será un ejemplo si es que usted conoce o ha oído algún software que se utiliza para que este hardware que estamos mencionando realmente funcione? Porque si usted tiene el hardware, pero si no tiene el software, nosotros sabemos que no funciona. ¿Cuál podría ser un ejemplo de un software de red? Eliezer.
¿Me escucha, Eliezer? Tal vez lo está pensando Eliezer. Vamos a preguntarle a Enrique Villafranco. ¿Usted sabrá un ejemplo de un software que es importante, que un software de red que se utiliza para darle vida a este hardware de red? Un software de red, por ejemplo, sería, digamos, como usted dijo, primero está el hardware, Sí, ¿verdad? Y el adaptador. No sé si, por ejemplo, un driver de red sería un software sí, claro, por supuesto. o algún sistema operativo también como Windows Server. También es un ejemplo. Bueno, Ok, solamente. gracias, Enrique. Ok, entonces ya nos dio dos ejemplos ahí, Enrique. El primero que nos dio él es referente a uno de los tipos de software más importantes, ¿verdad? Porque sin ese software, nada de lo que tenemos aquí de hardware funciona. Y ya voy a especificar en qué parte los ejemplos que él dijo son correctos. Terminar esta otra diapositiva antes de entrar al software. Aparte de lo que decíamos de hardware anteriormente, mencionar que también existen dispositivos generales. En general existen muchos dispositivos y siempre son hardware de red. No solo son los dos componentes. En este caso, por ejemplo, también se incluyen típicamente, ¿verdad? Son muy utilizados obviamente en todo lo que tiene que ver con redes, dispositivos que se llaman routers, switches, hubs, gateways, puntos de acceso, modem, firewall y otros dispositivos hardware relacionados. En realidad, hoy en día existe una gran cantidad de dispositivos de hardware. Muchos de ellos probablemente muchos de ellos no los hayamos mencionado, ¿verdad? Ni yo, ¿verdad? Porque cada vez en la tecnología va avanzando, existe mucho hardware que son relativamente nuevos y que tal vez uno los desconoce, pero que son dispositivos que tienen que ver y son parte de hardware que son utilizados específicamente para el uso de redes, ¿verdad? Dentro de esto, de aquí vemos en la imagen, por ejemplo, la imagen de ese dispositivo de color azul con negro, ¿verdad? Y esas dos antenitas es un router, que muchos de ustedes los conocerán, inclusive muchos de ustedes tienen en sus casas, sobre todo aquellos que tenemos internet, ¿verdad? A través de Wi-Fi. Tenemos un router, ¿verdad? Porque es necesario tenerlo, ya sea de cualquier compañía de la que ustedes tengan internet. En las empresas también hay router, ¿verdad? En la universidad hay router. El que está de color negro es un switch. Ese es un switch de 16 puertos, 8 en la parte superior y 8 en la parte inferior. De verdad, hay switch de 8 puertos, switch de 16, como en este caso, switch de 32, por ejemplo, de 24. Normalmente va de 8 en 8. No voy a hablar de cuál es la función de todos estos dispositivos, porque esto viene en un tema más adelante. Y también tenemos ahí un ejemplo, ese color rojito que dice Firebox. Pero si le vemos el iconito, la imagen que se le nota ahí un poco que es de una llama, significa que es un firewall. Y un firewall obviamente es un cortafuego. Y obviamente también lo utilizamos dentro de redes. Y hay muchas empresas, muchas empresas obviamente son utilizados estos dispositivos porque es lo que nos ayudan a todo el control, ¿verdad? De toda la red, sobre todo por cuestiones de seguridad, aplicar mayor seguridad en las redes de las empresas, ¿verdad? Y sobre todo para protección de los datos contra, en muchos casos, obviamente, contra virus, malware, etcétera, pero también en muchos casos contra la negligencia o las actitudes incorrectas de las personas, ¿verdad? Y sobre todo a veces controlar cosas que tienen que ver con, sobre todo, pornografía infantil o de cualquier otro tipo de políticas que las empresas quisieran
tomar en cuenta, ¿verdad? Entonces, estos solo son algunos pequeños ejemplos, ¿verdad? Pero también incluyen todo esto en la parte de hardware. Ahora sí, vemos la parte de qué es un software de red. Los componentes software incluyen sistemas operativos, como lo mencionaba el compañero, y ahí nosotros vemos en la imagen, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos Windows Server 2009, Ubuntu Server. También incluyen protocolos de comunicación y controladores de tarjetas de interfaz de red. Aquí es un ejemplo que también lo menciona el compañero, ¿verdad? Un controlador, los famosos drivers que nosotros conocemos, que como vuelvo a insistir, si nosotros podemos tener el hardware necesario en nuestra computadora, pero si no tenemos los controladores o los drivers correctos, instalados y actualizados en nuestra computadora, pues de nada nos va a servir ese equipo, ¿verdad? ¿Y qué son los drivers? Pues sí, obviamente es un software, es eso, ¿verdad? Es un programa, ¿verdad? Que contiene toda una lógica programativa, valga la redundancia, en la que ella es la que hace el proceso para que funcione correctamente ese hardware, ¿verdad? Para que haya una comunicación. En este caso, el sistema operativo de redes, ¿qué es lo que hace el sistema operativo de redes? ¿O qué es lo que hace un sistema operativo servidor? Lo que se trata en este caso es aquel que controla. ¿Ven lo que hace un servidor? Controla y coordina las actividades entre las computadoras que están enlazadas en una red. Como lo son, por ejemplo, la comunicación electrónica, el compartir la información e inclusive a través de un servidor, nosotros podemos compartir recursos. ¿Verdad? Yo puedo poner probablemente una impresora en red y decir que solo determinados equipos tengan acceso a esa impresora y los demás no, por ejemplo. Yo estoy controlando recursos. En este caso también, si nos referimos a actividades, yo puedo configurar que determinadas computadoras, por ejemplo, tengan acceso a crear cuentas de usuario y otras, por ejemplo, los tengo bloqueados, ¿verdad? Entonces, uno puede hacer una gran cantidad de acciones que todas van orientadas a lo que indican las dos palabras que están ahí, que dice controlar y coordinar, ¿verdad? Esas dos palabras son muy claves a la hora de utilizar un sistema operativo servidor. Que los sistemas operativos servidor son muy diferentes a usar un sistema operativo clásico o común y corriente, o también se le puede llamar sistema operativo cliente. Nosotros normalmente hemos utilizado, me imagino, Windows 7, algunos probablemente hasta Windows Vista, Windows 8, Windows 10 ahorita. No sé si alguno ya ha utilizado Linux, como Fedora, Debian, etcétera. Ubuntu inclusive, pero Ubuntu Desktop, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, todo esto son sistemas operativos de escritorio o sistemas operativos para uso de clientes finales, usuarios finales. Si ya nosotros de verdad queremos hacer o aplicar un control y una coordinación de todo lo que tengo dentro de una red, entonces es necesario y se ve uno obligado a utilizar un sistema operativo servidor. Y por ende, eso implica también que el hardware de la computadora donde voy a instalar ese sistema operativo servidor tenga mayores características o cumpla con todos los requisitos necesarios para su correcto funcionamiento. Porque los sistemas operativos servidores requieren de mejores características de equipo que un simple sistema operativo cliente. También, como lo mencionaba ahí, incluye los protocolos, porque decía, los sistemas operativos, protocolos de comunicación y controladores. En el caso de los protocolos, ¿qué son los protocolos? ¿A qué nos referimos? ¿Verdad? En este caso se aplican enviando y recibiendo grupos de datos formateados denominados paquetes. Es decir, los protocolos son los que se encargan, ¿verdad? Son los responsables de que, o son los que se aplican en el momento que se está enviando y recibiendo paquetes, entran en función los protocolos. Y protocolos, pues de hecho es una palabra muy conocida hoy en día, ¿verdad? Cuando decimos el protocolo de salud por lo de la pandemia, ¿a qué se refiere el protocolo?
Es una serie de pasos ordenados y que son de estricto cumplimiento para que las acciones sean controladas de mejor forma, ¿verdad? Y para que asegurarse que todo funcione correctamente. En otras palabras, también se le conoce como normas, ¿verdad? Entonces a eso se refiere. Ellos actúan cuando se está enviando y recibiendo paquetes. ¿Y qué son paquetes? Paquetes ya son los datos, ¿verdad? La información que usted está enviando. Y ahí también nos indica que los protocolos indican cómo efectuar conexiones lógicas entre las aplicaciones de la red, dirigir el movimiento de paquetes a través de la red física y minimizar las posibilidades de colisión entre los paquetes enviados simultáneamente. Es decir, porque sea como sea, en algún momento es necesario que cuando se envían y reciben paquetes y estos de alguna manera puedan chocar. Y ahí cuando choquen, obviamente ahí significa que puede haber que no le llegó la información. O que no, ya te la envié, pero no me cayó. No sé qué pasó. De eso se tratan los protocolos, ¿verdad? Porque en un principio, cuando esto de las redes comenzaban, ese era uno de los problemas que habían, que si determinadas personas enviaban por el mismo canal la información, es probablemente que hubiera una colisión, entonces se perdía la información y no llegaba. Entonces ahora obviamente los paquetes están siempre siendo actualizados y para asegurarse que la información llegue al destino que debe de llegar. Ellos, entre los paquetes enviados, dice simultáneamente, además los programas de red hacen posible la comunicación. Esto ya en forma general, ¿verdad? Además de entre otras cosas, ya en síntesis, los programas de redes o software de redes hacen posible la comunicación entre las computadoras, permiten compartir recursos, software y hardware, y ayudan a controlar la seguridad de dichos recursos, que es un aspecto importantísimo, ¿verdad? Controlan la seguridad, eso ayuda el hardware de red. Y no está hablando solo del sistema operativo, sino que está hablando en general, todo el software de red, en este caso, ayuda a controlar la seguridad de todos los recursos que están dentro de una red. Y ahí les puse una imagen donde nos hace referencia a una serie de protocolos que obviamente muchos de ellos nosotros los vamos a ver en esta asignatura y no solo los vamos a ver de forma teórica, sino que también los vamos a ver de forma práctica. ¿Sí? Vamos a hacer ejercicio, vamos a hacer configuraciones, los vamos a utilizar. Por ejemplo, ahí menciona el protocolo FTP, que es el File Transfer Protocol, protocolo de transferencia de archivos. Está el otro, ¿verdad? Que es el HTTP, el Hypertext Transfer Protocol, ¿verdad? El protocolo de transferencia de hipertextos, que sobre todo se utiliza, como ya lo sabemos, a nivel web. Está el SMTP, el DNS, Dynamic Name System, ¿verdad? El sistema de nombre de dominio, los famosos DNS, que los vamos a trabajar y los vamos a configurar y bueno, vamos a hacer muchas cosas con esos protocolos, ¿verdad? Eso dentro de una familia de protocolos que se llama TCP y también hay otra que se llama UDP, ¿verdad? Ahí inclusive también está el DNS y también está el TFTP. Y si lo vemos todo esto relacionado con lo que son las famosas IP, ¿verdad? Que también tiene que ver con protocolo. IP significa Internet Protocol, ¿verdad? El protocolo de Internet. Entonces nosotros vamos a conocer muchos de esos protocolos o muchas de estas normas, ¿verdad? Que, como ya mencionábamos, son las que se van a encargar de enviar y recibir paquetes, a controlar todo eso dependiendo qué tipo de software o dependiendo el tipo de paquete que nosotros estamos enviando, así es el protocolo que se utiliza. Solamente recordar que cualquier consulta de lo que vamos platicando, es necesario que usted la pueda solventar en el momento. Si no, pues también la puede anotar ahí en algún cuadernito o donde usted lo que tenga en la mano o en la misma computadora y me las puede hacer también al final porque va a haber un espacio para solventar cualquier duda. Y no habría problema que regresemos a la diapositiva para lo importante es que quede claro. Porque lo que estamos viendo este día, en esta introducción, es muy, muy elemental para lo que viene en el resto de la asignatura. Entonces es importante saber todos estos elementos introductorios que estamos viendo
acerca de una red informática. Si no hay consulta, continúo. Dentro del software, o dentro de estos elementos de redes, que ya hablamos de hardware, ya hablamos de software, también dentro del mismo software está este componente, que si bien es un software, pero tiene un nombre específico que se llama software de aplicación. Y obviamente software de aplicación de red, ¿verdad? Para red. Porque también hay software de aplicación para oficina, por ejemplo, que ahí está Office, ¿verdad? Hay software de aplicación para Internet, por ejemplo, ¿verdad? Que ahí están todos los navegadores, ¿verdad? Que son software de aplicación. En este caso estamos hablando de software de aplicación para redes. Y ya hay muchísimos. En este caso, ese está formado por programas informáticos. Es decir, estos programas los ha construido cualquier programador, ¿verdad? Y en algún momento, si a nosotros nos ocurre, podemos construir un software de aplicación de redes. Entonces, cuando tengamos las capacidades y los elementos necesarios. Que en este caso se comunican, dice, con los usuarios de la red y permiten compartir información. Ese es el aspecto importante de los software de aplicación. Permite compartir información, como por ejemplo archivos de base de datos, de documentos, gráficos, videos y recursos como impresoras, unidades de disco, etc. Hay una gran cantidad de software de aplicación de redes. Es inimaginable, ¿verdad? Ejemplos de software de aplicación. Yo aquí les he puesto 2 ejemplos que espero podamos utilizarlos en algún momento. Uno de ellos se llama PuTTY, ¿verdad? Que es un software para compartir recursos a través de un protocolo que se llama SSH. Sobre todo es muy utilizado a nivel entorno Linux para compartir recursos de Linux a Windows o de Windows a Linux. Entonces es muy utilizado ese software PuTTY y obviamente tiene que ver con redes porque obviamente hace lo que ahí dice, una transferencia de información. A nivel de Windows, por ejemplo, de forma directa también está ese otro software que se llama FileZilla, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se refiere ese FileZilla? Es un software de aplicación que ayuda para compartir, en este caso, recursos o archivos a través del protocolo FTP. Entonces, por eso dice FTP, File Transfer Protocol, protocolo de transferencia de archivos. Ese está utilizado a través de software de aplicación que se llama FileZilla. Y así como eso, como menciona, hay muchísimos otros software de aplicación que son importantes conocerlo, ¿verdad? Dentro de eso mismo, también nosotros, otro tipo de software de aplicación también se denomina cliente-servidor. Porque como ya lo decía acá, incluyendo, dice, se pueden compartir archivos de base de datos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, aquí, sobre todo en esa parte de base de datos, tiene que ver mucho lo que es la parte de cliente-servidor. Y no solo en base de datos, sino a nivel de redes también. En este caso, las computadoras clientes, dice, envían peticiones de información o de uso de recursos a otras computadoras, llamadas servidores, que controlan el flujo de datos y la ejecución de las aplicaciones a través de la red. En este sentido, vemos ahí un esquema, ¿verdad? Por ejemplo, primero desde el lado del cliente, tenemos un cliente y vemos ahí dice que el cliente hace la solicitud. ¿A quién? Al servidor. Y después que hace esta solicitud, viene el servidor y el servidor tiene que dar una respuesta al cliente. Esa solicitud habría que ver acerca de qué le está solicitando el cliente al servidor. Si le está solicitando información que probablemente esté en una base de datos, o si le está solicitando algún acceso a recursos. En ese servidor yo puedo tener base de datos. Es decir, puede hacer que sea un servidor web, ¿verdad? O puede hacer que sea un servidor de archivos, o etcétera. Entonces, eso ya forma una red, ¿eh? Por eso vemos abajo que se conecta y dice red. De hecho, por ejemplo, yo recuerdo que les mencioné en la materia anterior que les di, de que el ejemplo que nosotros hacíamos que hicimos un programa sencillo, utilizando en este caso C# en torno a Windows, y lo conectábamos a una base de datos, eso se podía aplicar a nivel de cliente-servidor.
nosotros lo aplicamos en la clase de forma de cliente a cliente, siempre, ¿verdad? Fue un cliente. Lastimosamente no pudimos hacer las configuraciones necesarias para aplicarlo a servidor, pero sí se puede, y lo ideal de un sistema que la mayoría de personas ocupa es que sea de cliente a servidor. ¿Cuál es la diferencia? Que si solo fuera cliente, yo necesitaría, si tengo 5 máquinas, en cada una de las máquinas ir a instalar mi base de datos para que funcione correctamente. Pero ¿cuál sería el problema ahí? Que tendría datos muy distintos, porque en una máquina meto unos datos, en otra máquina meto otros datos y no estaría uno solo. Y en este caso no, ¿verdad? La base de datos está en una máquina que se llama servidor y solo instalo el programa en las máquinas clientes. Así como decía en el ejemplo de un ciber, en todas las máquinas clientes se instalan el programa que quiero y la máquina central, la que tiene el encargado, el servidor, en ella está lo principal que sería, por ejemplo, la base de datos. De esa manera funciona. Y esos son software de aplicación. Y también se aplica a nivel de redes. E inclusive para hacer que funcione ese software que yo desarrollé, es necesario saber de redes, porque uno tiene que configurar una red para poder conectar ese cliente a ese servidor. También están los famosos software de igual a igual o peer-to-peer, o mayor conocido como P2P. Pero en este caso es una red de ese tipo. Los ordenadores se envían entre sí mensajes y peticiones directamente sin utilizar un servidor como intermediario, ¿verdad? Estas redes son las más restringidas en sus capacidades de seguridad, auditoría y control, y normalmente se utilizan en ámbitos de trabajo con pocos ordenadores y en los que no precisa un control tan estricto del uso de aplicaciones y privilegios para el acceso y modificación de datos. Ahí les pongo una imagen, probablemente algunos de ustedes la hayan oído mencionar o las han inclusive utilizado, ¿verdad? Ahí está la U, está la del famoso burrito, el Spotify, el BitTorrent, etcétera, otros probablemente Ares, ¿verdad? Que es un software de aplicación de redes, porque usted tal vez sin saber o sin conocer utiliza esos software y usted sabe que alguien más de cualquier parte del mundo se está conectando a su computadora y de su computadora está descargando archivos que usted debería estar seguro a qué se refiere o qué tipo de archivo está dando acceso a estas personas, y funcionan de esa forma. Sobre todo estos software son para descarga, ¿verdad? Descarga sobre todo la mayoría lo ocupa para descarga de video, ya sea música o sobre todo películas, series, etcétera, ¿verdad? Porque son software que son muy rápidos para la parte de descarga, pero es por eso, porque se están conectando a otros ordenadores que son clientes y desde ellos se está descargando ese tipo de archivos, ¿verdad? De eso hay cantidad de software hoy en día en Internet y son conocidos, como digo, peer-to-peer o también se conoce como P2P. Esos son los software de aplicación. Preguntas. Eso es lo que tenía yo para este día acerca de la introducción a lo que es las redes informáticas. Hemos hablado varios temas, ¿verdad? Primero saber el concepto de redes, luego saber acerca del hardware y del software, ¿verdad? Que sobre todo es lo último que hemos estado viendo, que son importantes, y cada uno de los componentes físicos que puedan existir de hardware y los componentes lógicos o a través de software o de programas que existen a través de la comunicación, ¿verdad? Que se pueda dar, la transmisión de datos, hemos conocido ahora. En fin, no sé si hay algún tipo de pregunta de los temas que hemos visto. En este momento, este espacio es para que ustedes resuelvan dudas del tema de este día. Yoli, por Diga. ejemplo, en los sistemas operativos que usted mencionó, ¿vamos a utilizar los dos o solo uno de esos dos? Fíjense que realmente yo he estado trabajando en mi planificación, de hecho hoy la tengo que entregar, y hasta ahorita en mi planificación solamente he considerado uno. Pero, ¿por qué solo uno? Por cuestión de tiempo. El problema es que son muchísimos temas. Entonces, pero es muy probable que
aunque sea así un poco corriendo, ¿verdad? Veamos también un segundo. De forma predeterminada, mi idea es que vamos a ver Windows Server, ¿verdad? Es muy utilizado, obviamente, Windows Server. Lo único que no me gusta de Windows Server en este caso es que es pesado. Es algo pesado a diferencia de Ubuntu Server, ¿verdad? Pero vamos a intentar en la manera lo posible de que poder instalarlo en las computadoras y sobre todo como lo vamos a hacer virtualizado va a ser un poquito más pesado todavía. Vamos a usar Windows Server 2019 para las prácticas y voy a hacer todo lo posible de que por lo menos alguna configuración de algún tipo de servidor hagamos en Ubuntu Server. Por lo menos algún ejemplo de un servidor web puede ser que hagamos o de un servidor DHCP, ¿verdad? Ahí vamos a ver de qué forma. De alguna forma también se vuelve un poco complicado porque la idea de Ubuntu Server para que sea más liviano tiene que hacerse de forma consola, ¿verdad? Entonces ya debemos de saber un poco de Linux. No sé si ustedes ya han trabajado en entorno consola de Linux, porque ya para trabajar Ubuntu Server, si yo les comienzo a enseñar el entorno consola de Linux, solo eso es una materia, ¿verdad? Solo eso se lleva muchísimo tiempo uno. Entonces, no sé, quizás para también tener seguridad, no sé si ustedes ya han visto algo de Linux en línea de comandos, en alguna materia. Yo creo que nada, Lick. Nada, Nada, nada. nada. No, creo que Ok. no. ¿Les gustaría conocer un poco de Linux? Pues ¿Les la gu- verdad sí. Ok. Porque Linux tiene entorno de escritorio, interfaz gráfica, que pues, en cierta forma un poquito parecida a Windows, y están muchísimas cosas distintas, y está la interfaz puramente consola, como que usted estuviera usando MS2, ¿verdad? Y de ahí se hace absolutamente todo a puros comandos. Pues si tomo esa decisión, lo que voy a hacer es compartirles alguna guía a ustedes o algún manual de introducción a eso para que a los que de verdad les interese, pues lo lean y ya después intentar practicar algunos ejemplos, porque comenzar de cero llevaría muchísimo tiempo. Una pregunta, una pregunta. Probablemente, si ahorita es Redes 1, realmente no conozco cuál es el programa de Redes 2, probablemente ahí se toque Linux. Realmente no sé porque no lo desconozco y nunca lo he dado en la U, por lo tanto, no sé Redes 2 si se enfocará ya también a uso 100% del servidor y si ahí ocupa Linux, realmente no sé. Pero igual una introducción se puede hacer. Diga. La pregunta es que si trabajamos en Linux, ocuparíamos una máquina virtual para estar trabajando. En ambos casos, también en Windows Server, vamos a ocupar máquina virtual. Mm, ¿Por ujú. qué? Porque el problema de hacerlo, si nosotros lo queremos hacer, instalarlo de forma física, lo podemos hacer. Pero para hacer los ejemplos de configuraciones para utilizar con clientes, porque la idea de tener un Windows Server es que él funcione como servidor y yo tener otro u otros equipos que funcionen como clientes. ¿Ve? En la universidad era un poco más factible eso porque ahí había muchas computadoras. Pero en nuestro caso nosotros sabemos que, por ejemplo, yo, por poner un ejemplo, sé que lo voy a hacer así porque yo solo tengo una computadora en mi casa. Entonces, ¿cómo voy a hacer el ejemplo para las configuraciones de Windows Server, ver si funcionan o no en un sistema operativo cliente? Tengo que comprobarlo en un Windows XP, por ejemplo, o en un Windows 7, en un Windows 8. Entonces, y para yo tener corriendo, o sea, para pasarme de un sistema operativo a otro, tengo que tener obviamente apagado uno, ¿verdad? De forma física. Entonces tenemos que hacerlo con virtualización porque así puedo tener una máquina virtual encendida en Windows Servidor y abrir otra máquina virtual en cliente. Eso implica que mi computadora se va a saturar un poco porque va a tener, digamos, como mínimo 3 sistemas operativos funcionando, ¿verdad? Que es el sistema operativo real, el de mi computadora real, de forma física, y 2 sistemas operativos más virtuales, el servidor y otro cliente más, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ambos serían virtualizados. ¿Alguna otra consulta?
con respecto a esto de virtualizado, por eso les hacía mención la vez pasada de que, sobre todo al final, más o menos cuando estemos ya en el segundo periodo, es donde ya realmente sí vamos a necesitar lo que les decía, los que no tienen computadora, no sé cómo van a hacer, pero sí es necesario, ese es su machete, para poder hacer todas estas prácticas de servidores que vamos a hacer más o menos de mediados o a casi finalizar la asignatura.